gracias, Dios, por estos momentos tan maravillosos en donde podemos adorarte, en donde podemos levantar nuestra voz y que llegue como olor fragante ante tu trono, Señor. Por eso hoy, Señor, estamos aquí reunidos para exaltar tu nombre, para alzar nuestras manos al cielo y declarar que tú eres nuestro único Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Somos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando
Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. De tu amor rendiré mi corazón ante ti. Y tú serás mi pasión, mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré y cantaré, Señor, de tu amor. Rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Iglesia Familia Emanuel, muy buenas noches. Tengan ustedes una cordial bienvenida a este servicio de oración. Esperamos que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares y que este día pueda el Señor hablarles a su corazón y a sus vidas por medio de esta palabra que vamos a llevar el día de hoy. Y para empezar quiero invitarles a que hagamos una breve oración y podamos dedicarle este tiempo al Señor. Mi amado Jesús, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que has tenido con nosotros, este tiempo especial donde hemos podido verte, escucharte y donde a través de tu palabra podemos conocerte aún más. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo. Esperamos que tu Espíritu Santo continúe hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Necesitamos y anhelamos más de ti cada día, Señor. Es nuestra petición diaria.
En Cristo Jesús ponemos esta palabra en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo guiándola, que sea tu Espíritu direccionándola a cada corazón necesitado, a cada corazón que nos está viendo a través de esta pantalla, a través de estos medios, Señor. Que sea tu Espíritu Santo como una saeta llegando a esas vidas y tocando sus corazones y sus mentes. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y vamos a exponer tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en el tema de las citas, muchas veces nosotros tenemos citas que son importantes y nos encontramos con acontecimientos que no son fáciles de pasar. Y estos son, por ejemplo, hablando en el término médico, las citas de especialista. Cuando nosotros tenemos una cita que no podemos dejar pasar y hacemos todo lo posible y colocamos alarmas en el celular, agendamos y llevamos como ese sistema de agendamiento para que no se nos olvide. Pues bien, meditando en esto, yo me preguntaba, ¿será que el Señor Jesucristo, será que Dios tiene una agenda en la cual anote o coloque o tenga en cuenta las citas que tiene con sus hijos? Y exactamente el Señor me motivaba y me decía que sí, Él tiene una agenda celestial donde desde la eternidad ha programado unas citas especiales. Y hoy quiero que analicemos una cita en especial. Yo sé que este versículo, este capítulo y lo que vamos a hablar hoy, tal vez lo han escuchado muchas veces, pero quiero que me acompañen ustedes desde sus hogares a la palabra y vamos a analizar qué es lo que Dios dice en especial a una mujer con la cual tuvo una cita especial. Y para comenzar vamos al libro de Juan capítulo 4. El libro de Juan capítulo 4 nos dice lo siguiente, versículo 1. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estamos en estos primeros dos versículos hablando acerca de un tiempo en el cual el Señor Jesucristo venía pasando por esta región y la gente, los fariseos, que en ese momento los fariseos eran los más conocedores de la ley y los más apegados a la ley, conocían muy bien que Jesús, estaba pasando algo con Jesús. Entonces vemos cómo los fariseos empiezan a decir que los discípulos de Jesús están bautizando más que los discípulos de Juan. E incluso que el mismo Juan, pero lo que no sabían era que todos los que eran bautizados por Juan los bautizaban también en el nombre de Jesús. Entonces vemos aquí algo particular. Resulta que Jesús volvía a Galilea, volvía de su paso por estas tierras y regresaba a Galilea y se disponía a regresar. Y aquí es donde comienza realmente nuestra historia. Versículo 4 del capítulo 4 del libro de Juan. Dice la palabra de Dios: y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Y quiero que nos detengamos en estos dos versículos, en estos tres versículos del 4, en estos dos versículos del 4 al 6 en especial por una cosa. Y quiero que analicemos y empecemos a detallarnos esto. Y lo primero o el primer punto que tenemos acá en cuenta es que Jesús prepara el momento. Jesús prepara el momento especial para la cita con esta mujer. ¿Por qué? La palabra nos dice en el versículo 4, dice que le era necesario pasar por Samaria. Era algo que ya estaba agendado en esa libreta celestial desde la eternidad. Ese momento, en esa fecha, a esa hora, Jesús debía pasar por Samaria para hablar con esta mujer. Le era necesario. Ya lo tenía programado. Entonces vemos cómo Jesús prepara ese momento y sabía de su misión al pasar por Samaria. Por eso se detuvo allí y se dirigió al pozo que había hecho Jacob y le había dado a su hijo José en la heredad de José.
Ahora seguimos y dice el versículo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús cansado del viaje. Acá la palabra de Dios y el Evangelio de Juan nos muestra cómo Jesús también, nos muestra un Jesús en su forma humana. Jesús se hizo hombre siendo rey para identificarnos en Él, para que podamos identificar nuestras vidas en Él. Entonces sintió hambre, sintió sed, y podemos ver aquí mismo en este relato, y hay relatos como el de Juan 11:35, donde nos dice que Jesús lloró. También tuvo esa sensibilidad como la tenemos nosotros hoy en día. Entonces no se hace muy ajeno a lo que tú y yo somos. Jesús no se hizo muy ajeno a lo que tú y yo somos. También en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 27, Jesús también muestra la angustia cuando relata y cuando narra los hechos que van a acontecer a su muerte. Lo que va a pasar, cómo va a morir, cómo anuncia esa muerte que va a tener. Pero entonces veamos que Jesús estaba cansado del camino, llega, ¿cierto? Y se sienta al lado del pozo. Y es allí donde prepara ese momento especial. Ahora, la palabra nos dice que era como la hora sexta. La hora sexta, y contextualizándonos a la época y al lugar de los hechos, yendo a la posición geográfica, no era un clima muy agradable en cuanto a frescura. Era una tierra caliente, era una tierra desértica y posiblemente hacía demasiado calor. Y para que nos podamos contextualizar con esto, haga de cuenta mi querido escucha que está allí detrás de la pantalla, mi amigo, haga de cuenta que es como estar en Girardot, o tal vez más, unos 38 grados a la sombra fácilmente. Entonces dice que era la hora sexta. La hora sexta era el punto más alto donde el sol estaba, que era el mediodía. Entonces, aparte de que era una tierra muy caliente, también hacía demasiado calor en ese preciso momento, en ese justo instante. Y ¿qué sigue diciendo el pasaje? Dice el versículo 7. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Allí vemos cómo Jesús preparó el momento y se encontró con esta mujer en la hora adecuada, en la hora indicada, donde ella salía. Ahora, nuevamente, regresando a lo que les decía, contextualizándonos con la época, las mujeres, al ser una tierra muy caliente, las mujeres solían salir por agua en horas de la mañana, que era un poco más fresco, o en horas de la tarde, cuando el sol ya había descendido, pero no al mediodía. Al mediodía era muy raro, era muy, de pronto, muy particular si salía alguien a recoger agua de un pozo. Pero esta mujer salió justamente a esa hora. ¿Por qué? Posiblemente era una mujer marginada por el resto de las mujeres, por eso ella decidía salir sola. De pronto la rechazaban, hablaban de ella, y más adelante nos vamos a dar cuenta tal vez por qué. Pero vemos que la mujer sale justo en el momento en el que el Señor se sienta en el pozo y se encuentra con el Señor. Y dice en el versículo 7, en la última parte, que Jesús le dice a ella, dame de beber. Jesús inicia la conversación. Es un experto en realizar conexiones entre personas, en realizar relaciones humanas. Y el Señor es un experto. Y empieza el diálogo diciéndole, dame de beber. La mujer tenía los medios para sacar agua del pozo, pero Jesús inició con esto, dame de beber. Ahora, si seguimos leyendo el versículo 8 y 9 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y en el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces vemos cómo Jesús salta los convencionalismos de la época. Porque en esa época los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí.
no compartían, no convenían. Es más, los judíos cuando tenían que pasar, preferían rodear por un lado la tierra de Samaria a tener que atravesarla. Ellos preferían dar una vuelta un poco más larga y no atravesar esa región. Entonces se le hace extraño a la mujer y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ahora, nótese una cosa, aparte de la diferencia entre judíos y samaritanos, también está en que Jesús era hombre y ella era una mujer, y tampoco era muy convencional que hablaran de dos desconocidos en la calle, de esta manera. Entonces va Jesús y le dice lo siguiente, y dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y vemos acá el segundo aspecto, que Jesús muestra la necesidad de la gente. De esta mujer se la muestra. Le dice, si tú me pidieras a mí de beber, yo te daría un agua con la que sería un agua viva. Y dice, Jesús, el regalo de Dios al mundo, el regalo de Dios al Padre, según lo que nos dice Juan 3:16, nos narra acá o nos muestra y nos deja ver cómo Él dice que va a saciar nuestra sed con agua viva. Ahora, nótese que utiliza el adjetivo agua viva, ¿cierto? ¿Quiere decir que también hay un agua muerta de la cual podemos nosotros beber? Claro que sí. Y las dos características del agua están en que el agua viva se produce en un arroyo, hay un nacimiento de agua donde es natural, pero el agua muerta es estancada, es aposada. Muchas veces nosotros como seres humanos bebemos de esa agua estancada y aposada, pero Jesús hoy te dice, si tú me pides, yo te voy a dar agua viva, agua que fluye. Y nótese cómo fluye por un manantial. Y dice el versículo 11 y 12, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer muestra su autosuficiencia. ¿En qué se está basando ella? Ella se está basando en lo físico, pero el Señor Jesús le está hablando de un tema espiritual, y es lo que hoy el Señor te está compartiendo a ti, de algo espiritual. La mujer se basó en lo físico y no tienes con qué sacarla. Pero Jesús no estaba hablando o no estaba refiriéndose al agua literalmente del pozo. Ahora, vemos en el versículo 12 y en adelante dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y aquí miramos el tercer aspecto. El tercer aspecto de esto es que Jesús muestra su superioridad. La mujer le está diciendo, ¿eres acaso tú mayor que Jacob que nos hizo este pozo? Pero Jesús le dice, no, es que el que tome este pozo va a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no va a tener sed jamás. Es decir, es superior a Jacob, es superior. Y en el versículo 15, la mujer sigue diciendo, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Es decir, que la mujer reconoció finalmente su necesidad. Y es lo que hoy el Señor quiere decirte a ti. Tal vez tú tienes una necesidad espiritual, física, emocional. El Señor te dice, reconoce tu necesidad. Reconócela. Y esta mujer se encontraba en ese aspecto y se encontraba estos hechos que el Señor le estaba diciendo. Ahora bien, dice el versículo 16 también, dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y aquí nos detenemos un momento para mirar algo particular y es la condición de esta mujer. Y Jesús reconoce y conoce toda nuestra vida, Dios conoce toda nuestra vida. Y el Señor Jesús reconoce la condición de esta mujer. Por eso le hace esa pregunta y por eso le dice y le hace este requerimiento, ve y llama a tu marido.
Él ya conoce la respuesta, pero está esperando para que la mujer por sí misma dé el primer paso para acercarse. Y dice el versículo 16, dice: ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Qué cosas impiden que podamos acceder a esa agua de vida del Espíritu Santo? Y es una pregunta que quiero que ustedes tengan hoy allí en su casa, en la intimidad de su habitación, cuando estén hablando con el Señor, y se pregunten a ustedes mismos, ¿qué cosas pueden estar impidiendo que podamos acceder al agua de vida que nos da el Señor? Ahora, cuando el Señor le hace el requerimiento a la mujer y le dice, ve y llama a tu marido, ¿cuál fue la respuesta de la mujer, de esta samaritana? Versículo 18. Versículo 17 dice: respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y el siguiente aspecto, el cuarto aspecto que tratamos acá es que Jesús confronta. Jesús se acerca a esta mujer, se acerca a nosotros, a tu vida, a mi vida, se acerca con amor, con ternura, pero luego confronta. Y era necesario que esta mujer fuese confrontada con lo que estaba sucediendo en su interior y en su vida. Ahora, contextualizándonos nuevamente con la época, las mujeres tenían marido que les proporcionaba el marido les proporcionaba, o el esposo les proporcionaba protección, seguridad. Esa es la relación que hay, la correlación que hay con la palabra o con el esposo, ¿cierto? Pero si vemos esta parte, no tanto de forma, sino de fondo, porque si traemos, hoy en día hay muchas personas, muchas madres cabezas de hogar, y vemos cómo son aguerridas y luchadoras. Entonces, tal vez no nos referimos a esa parte del hombre que suple y el hombre, hay otros hogares que sí, pero quiero que vayamos al problema de fondo que hay, y es: ¿cuáles son esos pozos vacíos en los que estamos nosotros colocando esa seguridad, esa protección? Tal vez tenemos un aferro al dinero excesivo, un aferro a las amistades, a las relaciones amorosas, relaciones personales. El Señor Jesús te dice, todo eso es un pozo vacío, porque nunca vas a poder saciar tu sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, vas a saciar tu sed por completo. Y es lo que le estaba diciendo a esta mujer. Ella tenía 5 relaciones, tuvo 5 relaciones. Y la que tenía actualmente tampoco era una relación estable. Al decir también que llama a su esposo, habla de compromiso. Y esta mujer no tenía compromiso con ninguno de ellos. Estaba tratando de saciar su sed, pero en vano. No había un compromiso real. Y es lo que el Señor Jesús hoy te dice. El Señor Jesús te confronta, pero también te dice, hey, necesito que te comprometas conmigo. Que te comprometas. Y luego viene la siguiente parte del versículos 25 y 26, donde el Señor Jesús, donde le dice a la mujer, después dice el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús se presenta y le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Se presenta. Y vemos acá que Jesús le dice, yo soy. Y aquí nos detenemos un segundo para recordar ese nombre de Dios. Jesús estaba diciendo que Él mismo era Dios y que estaba frente a ella. Recordemos cuando se le presentó a Moisés en la zarza y Moisés le decía, no sé qué decir cuando me digan quién me ha enviado. Y Dios mismo le dijo, yo soy el que soy. Y aquí Jesús le está diciendo, yo soy. Es decir, Dios mismo
estaba interactuando con esta mujer. Es decir, Jesús no hacía acepción de personas, no hace acepción de personas. Y eso nos demostraba este pasaje. A Jesús no le importa tu condición. Si eres rechazado, menospreciado, a Jesús no le importa tu condición porque Él está ahí atento y dispuesto. Y este es el momento donde el Señor te habla personalmente y te dice, necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Bien, Jesús se presenta, le dice, yo soy el Mesías. Pero luego vemos, para continuar con el pasaje, ya para terminar, dice en el versículo 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y podemos ahí proseguir y terminar la obra. Y termina esta parte del pasaje diciendo que Jesús se quedó unos cuantos días más allá en Samaria, un par de días, y fueron muchos los samaritanos que creyeron en el Evangelio. Primero por lo que la mujer les decía y segundo por lo que Jesús les decía. Pero quiero que nos detengamos en el hecho en que en el versículo 28 la mujer dejó su cántaro y se fue a hablar con el resto de personas, con los otros hombres, dice la palabra. Dejó lo que le estorbaba en ese momento, porque el cántaro ya no le iba a servir para sacar agua. Entonces dejó lo que le estaba estorbando y salió corriendo para dar las buenas nuevas a las personas que estaban en Samaria, para que se acercasen. Y la palabra dice que muchas personas creyeron por el testimonio de la mujer, pero que luego presenciaron al maestro y por causa de este encuentro, de esta cita, muchos se convirtieron. Querido amigo, querida amiga que me escucha y que me ve por estas pantallas, el Señor Jesús tiene una cita agendada contigo, una cita especial agendada desde la eternidad para que tú estés con Él. Este es el momento en que tú te decidas. Si es la primera vez que estás viendo este video, que estás viendo un servicio, que estás viendo una transmisión por este canal, este es el momento en el cual el Señor te dice, necesito hablar contigo. Necesito decirte cómo me siento y cuánto te amo. Este es el momento, este es el día que hizo el Señor. No esperes más tiempo. Acércate a Jesús. El Señor está esperando por tu vida. Y si tú eres una persona, un creyente que está regularmente yendo a la iglesia, el Señor Jesús te dice, hey, necesito hablar contigo. Hay cosas que aún faltan por moldear en tu vida. Lo ha hecho conmigo. Y sé que lo hará contigo. Y es el momento donde a Él le gusta y le deleita encontrarse con nosotros en ese lugar secreto, en oración. Y poder decirnos en qué estás apoyándote. ¿Cuál es el agua con la cual estás haciendo tu sed? ¿Cuál es esa agua que no te está dando esa tranquilidad? ¿Cuáles son esos pozos vacíos de los cuales estás tratando de sacar agua? Me gustaría mucho orar por ti. Por favor, inclina tu rostro donde te encuentres. Amado Dios y Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este momento y por este tiempo, porque sé que tú eres un Dios vivo y que tu palabra, Señor, está aquí presente. Gracias por lo que nos enseñas, Señor, a través de ella. Te rogamos que seas tú, Señor, hablándonos cada día, Señor, a nuestros corazones. Que podamos acercarnos, Señor, humildemente ante tu altar, Señor, y darte toda la gloria a ti, Señor, y establecer esa relación personal contigo, hablar contigo.
Y si es la primera vez que tú estás allí escuchando esto, quisiera que le dijeras al Señor: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor, porque reconozco que te he fallado, reconozco que necesito de ti. Y así como esta mujer, deseo saciar mi sed completamente. Hoy reconozco que estoy tratando de sacar agua de pozos vacíos que nunca me van a dar esa seguridad y esa tranquilidad. Reconozco que en mi corazón hay un hueco enorme y sé que solo tú puedes llenar ese vacío porque tiene forma de cruz. Señor, te necesito, te recibo en mi corazón. Quiero estar contigo cada día, quiero hablar contigo cada día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si es la primera vez que haces esta oración, quiero invitarte a que te comuniques con nosotros de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del día, al 314-554-1299. Allí podemos orientarte y darte más conocimiento acerca de nosotros, y vas a poder conocer acerca de una relación más estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y muchas gracias por estar aquí.